Buenas tardes, vamos a dar inicio a este nuevo web seminar el primero del año 2022. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por preferir el uso de Yalual. Felices fiestas también, un poco atrasado, pero deseándole a todos lo mejor para este año 2022, que parte difícil, pero esperemos que todos podamos superarlo en conjunto. Muchas gracias también al equipo de Yalual Chile y al equipo de Yalual España y Colombia por hacer posible este evento. Hoy día vamos a hablar del uso de Stella Rederm para algunas aplicaciones más avanzadas, principalmente el drenaje linfático, el lifting y el manejo de acné. Ahora, ¿por qué quisimos hacer este concepto de web seminar de aplicaciones avanzadas? Porque muchos de ustedes ya conocen cómo utilizar el producto. Muchos de ustedes conocen el producto en detalle. Las partes técnicas, las partes más teóricas también las tienen en conocimiento. Y la idea es que ahora evaluemos las distintas alternativas y las distintas aplicaciones. Porque algunos de ustedes, que ya los conozco incluso en persona, los doctores que estuvieron en los hands-on en España, conversamos que Yalual y Cela Rederm es una gama de productos más amplia. Es decir, tenemos desde Electri hasta Cela 2.2 en distintas cantidades, 1 ml, 2 ml, y tenemos distintas concentraciones de ácido hialurónico. Entonces, la gran duda o siempre lo que surge es cómo usamos cada uno de ellos. ¿Por qué son tantos? Y sobre todo porque tenemos productos no similares, pero productos que podrían ser llamados la competencia, como es el Profilo o algún otro fluido revitalizante, que es solamente un solo producto, que no hay que no hay mucho que elegir. Entonces, por eso queremos hablar de esto, porque vamos a atacar el uso específico de ciertos productos. Entonces, el concepto del envejecimiento de la piel y cómo prevenimos y tratamos es que tenemos el fotoenvejecimiento, pero además el cronoenvejecimiento, que se asocia con elementos intrínsecos de la inflamación crónica que generan estrés oxidativo y daños en la matriz extracelular. Y este es el concepto que se ha ligado a que el envejecimiento es básicamente una inflamación crónica y un desbalance hacia la inflamación que es dañina versus la inflamación resolutiva. Sabemos que procesos inflamatorios son fundamentales para la resolución, por ejemplo, de heridas. Un healing requiere de la activación de ciertas quimioquinas y ciertas citoquinas que lo que hacen es regenerar el tejido. Pero hay cierta inflamación que genera daño. Y eso es cuando hablamos del desbalance hacia citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1, versus citoquinas antiinflamatorias o proregenerativas. También sabemos, y eso también está aceptado, que otras condiciones crónicas como el Alzheimer, la diabetes, la aterosclerosis están asociadas con también la inflamación crónica. Entonces, la idea es que básicamente en la piel envejecida por el envejecimiento, la parte cronológica o el fotoenvejecimiento por la excesiva exposición a rayos UV, generan una inflamación crónica donde hay genera menor colágeno endógeno, menor elastina, mayor glicosilación de las proteínas y vemos de la dermis y vemos este deterioro de la calidad de la piel. Vemos la piel con un daño, con un envejecimiento, con un estrés oxidativo que el paciente básicamente como manifestación clínica nos dice tengo pigmento, todas estas arruguitas finas, esta laxitud en la piel, etc. A pesar de eso, también hay otras manifestaciones y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Por eso vamos a hablar del drenaje linfático, el lifting y el acné. Y el proceso de envejecimiento de la piel y el proceso patológico, fisiopatológico del envejecimiento está asociado obviamente a una pérdida de la matriz extracelular, mayor cantidad de degradación de la matriz extracelular versus regeneración de la matriz extracelular. Es importante que nosotros en un balance hemostático, homeostático, nos mantenemos en un nivel de regeneración y de degeneración que genera que la piel y que otros tejidos se mantengan activos. Y el concepto está en que cuando hablamos de redermalización o redermalización con Cela Rederm específicamente, estamos hablando de incorporación de ácido hialurónico de alto peso molecular. ¿Por qué el peso molecular del ácido hialurónico tiene una relevancia? No es lo mismo inyectar un ácido hialurónico de bajo peso molecular, que lo que hace es activar mediadores proinflamatorios que generan un edema. Por ejemplo, lo vemos mucho y algo que
tampoco es algo malo, pero es algo distinto. Cuando hacemos una biorrevitalización o hacemos profilo, básicamente inyectamos estos 5 puntos, vemos que el paciente tiene este brillo en la piel, este edema, se ve como un poquitito inflamado, se ve esta cantidad se ve esta turgencia en la piel, que dura muy poco, que dura 2-3 semanas máximo. Y básicamente eso es porque se está activando citoquinas proinflamatorias que generan un edema y que por eso el paciente también ve un nivel de brillo, de retención de líquido en la piel. Pero el ácido hialurónico de alto peso molecular lo que hace es reducir las citoquinas proinflamatorias, pero activar las citoquinas prorregenerativas. Y el peso molecular es muy relevante porque estamos hablando que sobre 2.5 millones de Dalton es cuando hablamos de ácido hialurónico de alto peso molecular. Es por eso también que, por ejemplo, cuando realizamos las pápulas o cuando veamos hoy día en la parte práctica la técnica de cánula, el producto en sí queda más en la piel por un tiempo más prolongado. El ácido hialurónico de bajo peso molecular se sabe que puede estar máximo 15 minutos en la piel, de alto peso molecular puede estar hasta 72 horas. Y el concepto es que el concepto de redermalización y restaurar la dermis es básicamente generar un cambio metabólico con moléculas bioactivas que lo que van a hacer es cambiar el metabolismo del fibroblasto, del queratinocito, y lo que van a hacer es restaurar la dermis. Es distinto a la biorrevitalización, que netamente buscamos poner un producto que retenga líquido, que retenga agua, y al retener agua se ve esta turgencia, se ve este edema, y este edema lo que genera es que la piel del paciente se vea brillante, se vea hidratada. Entonces es un concepto distinto. Y por eso es como les comentaba, hay productos distintos para distintas aplicaciones. Está Electri, Cela 1.1, Cela 1.8, Cela 2.2. Todos ellos tienen la misma concentración, 1.6 miligramos por ml de ácido succínico, pero la diferencia es la cantidad de ácido hialurónico. Tenemos de la menor cantidad a la mayor cantidad. Y es importante siempre partir de menos a más. Más no es mejor. Por eso, por ejemplo, Cela 2.2 muy rara vez se utiliza en rostro. Se utiliza más en el cuerpo, cuello, escote. Y Electri, por ejemplo, es el producto más seguro y más fácil de utilizar para el contorno de ojos. Entonces, cada producto tiene una aplicación específica y siempre nosotros estamos haciendo los distintos web seminars. Sé también que el equipo de Yalual Chile tiene los web seminars grabados, así que pueden ver porque vamos a enfocarnos en algo más específico. Entonces, el concepto es de que tenemos dos moléculas bioactivas, el ácido hialurónico de alto peso molecular y el ácido succínico. ¿Y cuál es la relevancia del ácido succínico? Es que es un metabolito del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es este proceso metabólico en la mitocondria que lo que tiene como objetivo es la generación de ATP. Es la cadena de estrés oxidativo que lo que genera es pasar la glucosa a glicólisis y la glicólisis a ATP. Y uno de sus intermediarios es el succinato, entonces, por ende, cuando inyectamos succinato o suplementamos succinato, tenemos un desplazamiento hacia la generación de ATP. Ok, eso es biomolecular o bioquímico. ¿Qué es lo que observamos en el paciente o qué es lo que observamos clínicamente? Que el paciente tiene un nivel de enrojecimiento, un eritema, pero además un alza transiente de temperatura. Por ejemplo, la paciente que utilicé el día de hoy se le puso la cara muy, muy colorada por aproximadamente 15 minutos y con mucho calor, porque estamos activando una vía energética. Estamos activando la mitocondria, estamos produciendo más ATP, la generación de ATP genera disipación de calor, la disipación de calor genera esta vasodilatación, se ve el enrojecimiento del eritema y además se observa esta cantidad de temperatura. Y aparte de ser un metabolito energotrópico, también es un metabolito metabotrópico, es decir, que es capaz de señalizar en distintos tipos celulares. Por ejemplo, algo importante es que existe un receptor en distintos tipos celulares que se llama el GPR91, que lo que hace es activar ciertas señalizaciones para hacer ciertos efectos. Aquí les voy a explicar más en detalle. Por ejemplo, el fibroblasto. Se sabe que el receptor de succinato lo que hace es aumentar la proliferación, genera un aumento en la vida media y la reducción de la apoptosis del fibroblasto, pero además estimula la vía de señalización de producción de colágeno. En el queratinocito, por ejemplo,
que es más superficial, por ejemplo, en el uso tópico, pero además cuando lo microinyectamos se sabe que el receptor de succinato lo que hace es activar los filopodios para el cierre. Por eso, por ejemplo, yo utilizo mucho Celarrederm en heridas, y por eso también vamos a ver que Celarrederm en acné es relevante. En macrófago, por ejemplo, el receptor lo que hace es, al activarse, es cambiar la polaridad, es decir, hay un cambio desde el macrófago proinflamatorio y el antiinflamatorio. En el folículo piloso, y algo que no hemos hecho ningún web seminar al respecto y ojalá tú lo hagamos, se sabe que el receptor lo que hace es mejorar el crecimiento del vello y aumenta la calidad del pelo. Por eso también hay estudios que se están haciendo y ya hay algunos estudios publicados del año 2019 sobre redermalización y alopecia. Es decir, podemos tratar ciertos problemas de capilares con Celarrederm. Y bueno, estos son los conceptos que queremos entregar, que básicamente a nivel de fibroblasto hay un aumento en la proliferación celular. Tenemos además una remodelación de la pared vascular. Esto es fundamental, por ejemplo, cuando hablamos de rosácea o como vamos a hablar hoy día de acné, como en la condición del eritema de fondo de un acné bajo control se puede tratar con redermalización para reducir este enrojecimiento. Y además tiene actividad metabólica en el fibroblasto, es decir, este es el concepto. Nosotros cuando tenemos tanta variedad de productos disponibles, y todos ustedes probablemente les ha pasado que recibimos distintos distribuidores y nos ofrecen esto, y hay un montón de cosas, polinucleótidos, aminoácidos, productos con DNA, DNA silicado, hay un montón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el gran problema de esto? Cuando tenemos una célula que está envejecida o una célula que no está metabólicamente activa, al ser nutrida de distintos nutrientes, distintos componentes, como por ejemplo aminoácidos o polinucleótidos, básicamente da lo mismo, porque la célula no los va a captar, la célula no tiene un metabolismo elevado, va a utilizar una pequeña cantidad y el resto va a ser excretado. Es por eso que cuando pensamos en la cascada de celerización o dónde estamos atacando el envejecimiento con Celarrederm, estamos pensando en la base, estamos pensando en atacar la actividad de la célula. Y este es un estudio muy interesante porque lo que muestra es que la Celarrederm lo que hace es aumentar la proliferación de fibroblastos, pero además se ve una mayor concentración de aminoácidos y polinucleótidos producidos por el mismo fibroblasto, es decir, se activa la base del problema. Cuando pensamos que vamos a poner aminoácidos a una célula, si el problema está en la capacidad metabólica de la célula per se, no vamos a tener ningún efecto. Y lo que les comentaba sobre la interconversión o el cambio de polarización del macrófago M1 a M2, donde básicamente tenemos una estimulación fisiológica de los factores de crecimiento y lo que tenemos es una reducción de la proinflamación. Por eso, por ejemplo, importante el uso de Celarrederm en inflamación hiperpigmentación postinflamatoria, está haciendo en español, en inglés. Por ejemplo, en mis redes sociales hace un tiempo atrás subí un caso de una paciente que fue quemada, pulsada con IPL y tenía postinflammatory hyperpigmentation, tenía como las bandas del headpiece del IPL, de la luz pulsada, y básicamente llegó a la consulta y lo primero que empecé a hacer fue redermalización junto con tratamiento tópico y a las 2 semanas se eliminaron completamente, porque lo que hicimos fue reducir la inflamación y al reducir la inflamación también tenemos el efecto en la limpieza o el metabolismo de la melanina. Entonces básicamente tenemos un compuesto, una solución que está compuesta por dos componentes que tienen actividad metabólica. No son solamente aminoácidos o netamente nutrientes que no tienen una actividad celular relevante para la piel y para los distintos tipos celulares. No se trata solamente del queratinocito, pero además del fibroblasto, del folículo piloso, etc. Entonces vamos a hablar de algunas aplicaciones y el concepto de base es a la energía que le entregamos a las células para que tenga una metabolización. Ahora, hablemos de la primera aplicación más avanzada que es el lifting y de hecho esto les voy a mostrar en el paso práctico.
Para empezar, a mí no me gusta llamarlo lifting. Lifting, y siempre soy enfático, lifting como nombre o como concepto médico, estético, solamente se puede acuñar cuando hablamos de un reposicionamiento de tejidos por una cirugía, es decir, que un acto quirúrgico que va a reposicionar tejidos, o el reposicionamiento de tejidos reemplazando ciertas estructuras ligamentosas con hilos tensores. Entonces, de hecho, se sabe actualmente que el uso de relleno inyectable tampoco era un lifting, se hablaba del lifting líquido. Es un concepto que está un poco pasado de moda, porque no genera un lifting, lo que se genera es básicamente una restauración hipervolumétrica de volúmenes, que lo que hacen es generar una sensación de lifting. Ahora, a pesar de eso, existe un cierto concepto que es fundamental, que hay la cutis reticular es una estructura que lo que hace es básicamente retener los tejidos ligamentosos junto con el SMAS, el tejido subdérmico, que al envejecimiento, este tejido, el RC, lo que hace es, el envejecimiento, es reducir su densidad. Al estar más densa, se siente la piel más flácida. Ahora, ¿cómo restauramos el RC? Básicamente es estimulando las estructuras más profundas a nivel de ligamentos de retención. Y aquí está el concepto, que básicamente lo que tenemos es que al envejecimiento pasamos de un RC muy denso a una juventud, disculpe, un RC muy denso, al envejecimiento un RC mucho más disperso. Y se pierde la fuerza, se pierde la tensión. Entonces, por ejemplo, y esto es algo clásico y que me ocurre mucho, pacientes que llegan a la consulta y que buscan un lifting de hilos. Un lifting de hilos que es costoso, que es mucho más invasivo, por ejemplo, utilizando los hilos aptos, usando hilos de PDO. Y cuando uno evalúa la piel, uno puede notar que hay tan poca tensión, hay una piel tan suave, que básicamente al generar una tracción superior o un vector de levantamiento, tenemos una piel que básicamente se genera una arruga superior y se ve que no va a tener un bonito resultado, que se va a generar una corrección poco natural, pero además una corrección que va a durar muy poco, porque la piel está muy delgada, porque es muy poca densidad del RC y porque no hay suficiente tejido como para que básicamente las barbas o los cogs de los hooks del hilo vayan a retener. Entonces, por ejemplo, a mí esta técnica me gusta mucho para preparar la piel para un lifting de hilos. Entonces está el concepto de la técnica de diamante, que son 5 puntos de inyección junto con los vértices y las zonas que unen. A pesar de esto es una técnica un poco más invasiva. Una técnica que me gusta bastante y que les voy a mostrar en la parte práctica es la técnica con cánula. Lo importante es que para esto sí se utiliza CELA 1.8 o CELA 2.2. 1.8 se utiliza generalmente 1 ml y 1 ml, 2 ml en total. 2.2 en pacientes jóvenes que buscan un procedimiento más fuerte, con resultados más impactantes, pero con una recuperación más prolongada. En pacientes mayores, utilizarse la 2.2 al tener una laxitud importante de la piel va a generar pápulas y va a generar bolos que son muy incómodos y que van a tomar varios días, incluso semanas, en resolver. Y esta es la técnica la técnica diamante, que básicamente se basa en los 5 puntos más los vértices y los puntos de unión. Pero la que les quiero mostrar hoy día, y les voy a mostrar la parte práctica, es la técnica de los 7 puntos de elevación, que se utiliza cánula. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es que básicamente generamos pequeños bolos en 7 puntos que se basan en los 5 puntos de elevación de un vector. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un lifting de hilo, pensamos en los ligamentos de elevación, pensamos como en nuestra mano y pensamos que esto es lo que va a generar el levante. Utilizamos el mismo punto de anclaje, que muchas veces es el ligamento cigomático o el ligamento temporal, la densidad temporal, y lo que incorporamos son pequeños bolos y unos pequeños hilos retrógrados. ¿Qué es lo que va a notar el paciente? Va a notar que va a haber una voluminización transiente, no va a ser relleno inyectable, pero que sí, las zonas de contacto van a generar mayor densidad y se va a sentir una piel más fuerte. Me preguntan, ¿cuál es el costo del tratamiento completo?
Excelente pregunta, Paulina, y depende mucho de dónde estás tú ubicada, del mercado, básicamente del costo del producto. Es muy difícil porque he tenido la suerte, de lo que me han visto en las redes sociales, de poder enseñar redermalización en Praga hasta el Medio Oriente. La otra semana partimos a Oman, a Muscat, a enseñar las técnicas y he visto que la variabilidad de precios es casi... eh, es bastante grande y eso depende mucho del mercado, depende mucho del producto, el costo que ustedes tienen. Entonces, en ese sentido, no puedo guiarte mucho cuál es la estrategia de venta que vas a tener en tu consulta. Generalmente los doctores lo que hacen es básicamente 2 o 3 veces más el precio del producto a costo doctor. Depende de ustedes. Sí, me empieza a poner de cancelar bien. Sí, costos muy, muy elevados para la redermalización. Eh, pero eso es algo también interesante y es algo que he visto. Son costos elevados, pero el paciente está dispuesto a pagar, eso que un paciente muy demandante, porque ven los buenos resultados, porque ven la mejora y la mejora es prolongada. Entonces, básicamente lo que buscamos con esto es básicamente levantar ciertas estructuras y generar un poco de turgencia. Ahora, me pregunta cuántas jeringas. Básicamente, cuando utilizamos la técnica de cánula o incluso la técnica de diamante, pensamos 1 ml y 1 ml, CELA 1.8 o CELA 2.2 y CELA 1.8 y CELA 2.2 sí vienen en preparación de 12 ml. Entonces, una sola jeringa que va a ser utilizada mitad y mitad. Ahora, también les voy a contar un poco sobre el truco para entrar a la zona temporal y a las sienes. Hemos tenido casos donde básicamente se aplica mucha fuerza y mucho, a lo mejor los que hacen hilos y han hecho Fox y saben que si uno aplica mucha fuerza en esta parte tenemos la arteria superficial, podemos generar un sangrado prominente, pero hay una técnica para poder, para poder esconder esto, es decir, mejorar. ¿Cuántas sesiones? Básicamente en esta técnica el paciente va a notar con una sesión un importante cambio. Lo ideal son 3 sesiones, pero me gusta hacerlo con una separación mayor, es decir, no 3 semanas o 2 semanas, sino que un mes. Me gusta hacer una sesión por mes. Es costo efectivo, el paciente puede ajustar su presupuesto a esto, pero además hay un tiempo de recuperación. No me gusta a mí reinyectar en casos donde todavía, por ejemplo, hay hematomas no resueltos o a una inflamación o dolor. Siempre me gusta a mí dejar un tiempo de recuperación óptimo. Y para mí el óptimo en este tipo de técnica es un mes. Ahora, hablemos del drenaje linfático. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos este morfotipo de envejecimiento que se llama deformativo. La gente, es muy común acá en Europa Central, Europa del Este, donde tiene mucho pómulo, está esta inflamación en la parte submalar, la cara se siente inflamada, pacientes que, por ejemplo, son hipertensos, que están en tratamiento por muchos años con betabloqueadores o con inhibidores de la enzima convertidora, la ACE1. Básicamente son pacientes que tienen la predisposición a retener líquido. Y al retener líquido se ve este morfotipo de envejecimiento donde la tensión de la piel y el peso que hace todo este líquido lo que hace es ver esta cara muy caída. Cuando tratamos a estos pacientes y, por ejemplo, te dicen, bueno, quiero esto, y hay un volumen muy pronunciado de los pómulos, del tejido submalar o del pre-jowl, y hacemos hilos tensores, queda una cara casi como un globo, como una forma de globo, porque levantamos todo esto y se pierde una estructura. Entonces, lo ideal es primero reducir esta inflamación, reducir este edema. No es inflamación, de hecho es edema. Y el concepto es básicamente combinar el proceso antiinflamatorio que genera molecularmente la redermalización junto con la terapia reflexiva o acupuntura, es decir, los puntos de activación del drenaje linfático. ¿Por qué? En nuestro rostro tenemos un sistema linfático que sigue un patrón específico para la remoción del exceso de agua. Y acá sí hay un pequeño cambio. La técnica es pápulas con el producto CELA 1.1, pero para mí lo ideal es partir con el producto Electri. ¿Por qué? Electri viene en 1.5, entonces alcanza una jeringa para toda la cara. Si utilizan 1.1 van a necesitar 12 ml. Lo que se hacen son los puntos
de la zona de la comisura, disculpen, de la zona del nostril al trigus. Se genera otro vector desde el lagrimal hasta la zona de la arteria facial, desde la zona del platismo auricular a la submental, desde la cola de la ceja hasta la zona de del músculo, se me fue el nombre del músculo, del que nosotros utilizamos para el Botox, y en la zona también desde el lagrimal hasta la zona superior de la oreja. Lo que se hace es generar básicamente esta activación del drenaje linfático y esta mejora en la reducción de la retención de líquido. Entonces se utiliza cela 1.1, pero es ideal partir con cela frontal, gracias a Mitilia, frontalis. Entonces frontalis en la zona, desde la zona media de la pupila, junto con la cola de la ceja, generando un triángulo. Entonces, básicamente, con esto reducimos la inflamación. Por ejemplo, utilizo esta técnica bastante en pacientes posterior a un lifting de hilos. Por ejemplo, pacientes que tienen un edema prolongado por un lifting de hilos que fue bastante intenso, que requirió muchos hilos de policaprolactona o poliláctico, donde el paciente sí ha tenido una recuperación un poco más prolongada. O, por ejemplo, pacientes posterior a una cirugía plástica. Es bastante recomendado para acelerar incluso la mejora. Y esto también está un poco de la mano con el concepto de desinflamación. Para mí, la técnica de drenaje linfático es una técnica accesoria a otro procedimiento. Por ejemplo, una paciente como esta, si somos honestos, el before and after no es muy dramático. De hecho, yo no veo un gran cambio importante, pero sí, por ejemplo, esta paciente, si en el momento después del after, después del procedimiento de redermalización, si hiciera un lifting de hilo, los resultados serían mucho mejor y mucho más óptimos y mucho más prolongados que si solamente realizaran el lifting de hilo sin la redermalización. Aquí me dice si son 2 jeringas. Depende. Cela 1.1 también vienen 2 ml, entonces puede ser una jeringa, mitad y mitad, sería 1 ml o 1 ml. La zona perioral no estaba en el programa original del web seminar, pero quería brevemente mencionarlo porque me lo consultan bastante en redes sociales. Ahora, cuando tenemos los códigos de barras, las líneas de código de barra, los smoking lines, tenemos múltiples factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la hipermovilidad del músculo. Podemos poner un poco de toxina botulínica, se mejora. A pesar de eso, el paciente pierde la capacidad de la fuerza, por ejemplo, para silbar. Pacientes me dicen, por ejemplo, que toman agua y se les cae un poco el agua. No es lo óptimo. Tenemos en el envejecimiento un proceso de reabsorción ósea. Por ende, esta zona, el labio empieza a rotar y se empieza a ver mucho más ajada. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros... bueno, también tenemos la pérdida de la calidad de la piel. ¿Qué es lo que ocurre? Si solamente nosotros atacamos una sola parte, podemos afectar la otra. Algo que he visto muy común y que yo también lo realizo, pero en conjunto, es utilizar relleno inyectable en esta zona con cánula, un relleno inyectable, un ácido hialurónico reticulado, que va a restaurar cierto volumen y lo que va a hacer es generar una cantidad de reducción de las arrugas. ¿Qué es lo que ocurre cuando en la cronicidad lo que hacemos es poner tanto relleno inyectable en esta zona, el paciente al envejecer y tener mayor pérdida de tejido óseo, tiene esta boca con protrusión. Se ve un volumen artificial y se ve una pérdida del contorno del labio. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Mejorar la calidad de la piel. Me gusta mucho mezclar esta técnica, redermalización, junto, por ejemplo, con Plasmash o Arcoplasma, Plasmatec, para poder generar una pequeña micro quemadura y poder restaurar la piel, CO2 resurfacing, CO2 o Erbium Jack, para poder generar una restauración de la piel y luego generar usar un relleno inyectable muy suave. O sea, me gusta mucho la combinación de esta técnica y podemos utilizar pápulas o podemos hacerlo incluso con pequeños hilos retrógrados en todo el contorno. Aquí se puede utilizar cela 1.1, 1.8 y 2.2. 2.2 no lo recomiendo, 1.1 me parece el ideal para el contorno de la boca porque sí se va a generar un volumen. También, por ejemplo, yo trato los labios con cela 1.8, 1.1 en pacientes que sufren de queratosis
por ejemplo, pacientes que han utilizado por tiempo prolongado isotretinoína oral. Y hablemos ahora de las aplicaciones clínicas de especialmente el acné. El complejo de condiciones post-acné se basa en los poros hipertróficos, el eritema, la discronia y las cicatrices. Es difícil. Tratarlos todos ellos es difícil y muchas veces, y la mayoría de los casos, los pacientes presentan todo. Presentan poro hipertrófico en una zona, eritema en otra zona, en la zona del Sun-Kiss o en la zona de la sienes, discronia o post-inflammatory hyperpigmentation, cicatrices en los pómulos. Entonces, tratar marcas de acné o tratar el complejo post-acné es bastante complicado. Sobre todo porque también tenemos distintos tipos de cicatrices, las tipos Ice Pick, Roller, Boxcar, hipertrófico, que tienen también una distinta etiología. Se produjeron de una manera específica, tuvieron una resolución específica y generaron una cicatriz específica. Y la mayor cantidad de veces los pacientes tienen todas, tienen una combinación. Entonces, tratar el acné activo y tratar el acné activo es la prioridad 1. Pero además, luego, tratar las cicatrices es la prioridad 2, que es compleja. Entonces tenemos, por ejemplo, acá histológicamente como se ve un Ice Pick, se ve una zona de profundidad. Este es el clásico Ice Pick, no es un poro hipertrófico, el poro hipertrófico es más pequeño, un Ice Pick es básicamente un agujero. Tenemos, por ejemplo, el Boxcar, que son un cuadrado, tiene una forma mucho más prolongada, pero menos profunda. Tenemos el roller, que son básicamente estas estructuras que son más extendidas, con una profundidad menor. Y tenemos el hipertrófico, que es distinto a un queloide. Hipertrófico es básicamente cuando tenemos todavía una glándula sebácea con un nivel de actividad. Tenemos básicamente una glándula sebácea que tuvo una pústula, una pápula que no fue resuelta adecuadamente y que mantiene todavía componentes de inflamación. Por ejemplo, en un caso como esto, infiltrar corticosteroide, Kenalog, sería lo ideal. A diferencia de un queloide, que un queloide sí es una estructura fibrótica que tiene una resolución prolongada, que tiene una progresión en términos de años, comparado con, por ejemplo, solamente un poro hipertrófico que se presenta rápidamente. Ahora, un segundo. Ahora, el manejo de las cicatrices tiene un impacto en la capa dérmica. La redermalización lo que hace es ayudar a la inflamación, la subcisión, la redermalización con subcisión lo que ayuda es mejorar las cicatrices que están profundas y que queremos levantar. Y lo que queremos también es luego atacar la parte superficial. Honestamente, si uno piensa que el manejo de marcas de acné va a ser solamente con redermalización, la tasa de éxito va a ser muy pequeña. Es un tratamiento complementario. Fundamental es tratar el acné activo, eso es lo fundamental, si hay acné activo, tratar cicatrices pérdida de tiempo. Luego, tratar en paralelo la parte más profunda y la parte superficial, como por ejemplo luz pulsada para las partes eritomatosas o microdermabrasión, peeling químico, CO2 resurfacing, etc. Y la redermalización va a ser parte de este tratamiento. ¿Y cuál es el concepto? Que tenemos dos tipos de cicatrices, si son hipertróficas o atróficas. Atróficas entraría todo lo que son los Ice Picks, Boxcar, Roller. Discronia y poros hipertróficos, básicamente cuando tenemos una pápula. ¿Qué es lo que utilizamos? Para atrofia siempre utilizamos como primer tratamiento CELA 1.1 y luego podemos subir. La segunda sesión puede ser también 1.1 o subir a 1.8 y luego subir a 2.2. ¿Por qué? Si utilizamos 2.2 y la piel está muy delgada en una cicatriz atrófica, se puede generar una pápula que es muy prolongada e incómoda para el paciente. Ahora, si lo que buscamos es levantar, vamos lentamente aumentando la cantidad de ácido hialurónico, vamos a estar activando la producción de colágeno, entonces vamos a tener que la cicatriz va a ir teniendo una progresión importante. Aquí se puede usar la pápula, micropápulas, linear o el tracer, que el tracer es la técnica básicamente con cánula, haciendo subcisión. Cuando tenemos discronia o poros hipertróficos o eritema, me gusta partir siempre con Electri, luego subir a CELA 1.1 y luego máximo 1.8. No recomiendo utilizar 2.2 tan rápidamente. Ahora,
es una sesión mínimo cada 2 semanas. Me gusta dejarlo cada 4 semanas porque tiene una mayor cantidad de tiempo de recuperación. Y por ejemplo, esto es fundamental, este tipo de marca de acné, que el post-inflammatory eritema, que es este eritema de fondo en pacientes que tuvieron acné, que ya no lo tienen activo, pero tienen este enrojecimiento, que muchas veces se diagnostica inapropiadamente como rosácea. Utilizando, por ejemplo, solamente CELA 1.1 Electric, podemos reducir esto en 3 sesiones. Se generan pequeñas pápulas o se pueden hacer con ciertas líneas, con hilos retrógrados para poder levantar algunas atrofias, o también con pápulas en el contorno de una zona que esté inflamada, porque muchas veces el paciente presenta absolutamente todo, entonces tenemos que ir combinando. Y la técnica de succión también es aplicable a cambio del tracer, donde básicamente con la cánula lo que hacemos es romper las fibras de colágeno que están generando esta depresión o esta fuerza, esta atracción de la piel, y ubicamos el CELA-REDERM entre medio para poder reducir la inflamación y además reducir la producción de colágeno. Entonces lo que hacemos con la redermalización es controlar el proceso evolutivo del área inflamada, mejoramos el aspecto estético de la piel, minimizamos el uso de otros métodos, pero a pesar de eso se requieren otros métodos, reduce el periodo de rehabilitación después de la enfermedad del acné, se reduce la inflamación y se previene el envejecimiento prematuro. Es muy frecuente en pacientes que utilizaron isotretinoína o adapaleno tópico o estuvieron bajo uso de peeling químicos o benzolperoxide o clindamicina por un tiempo muy prolongado. La sequedad de la piel genera que pacientes muy jóvenes que luego la acné se recuperó presenten ciertas arrugas, cierta cara envejecida. Entonces, con esto lo evitamos. Estos son algunos resultados, por ejemplo, el postinflamatorio eritema, que tiene muy lindos resultados, el paciente lo ve muy rápidamente. Las marcas de roller son mejoras sutiles, pero que se pueden combinar con otras técnicas. Por ejemplo, en un paciente así me encanta a mí hacer una subcisión usando radies hiperdiluido y en la misma sesión sobre eso poner redermalización. Estamos atacando 2 capas y 2 problemas de una marca de acné. Esta paciente tiene no solamente roller, pero también tiene algunas boxcar y también tiene algunas también ice pick. Tiene algunas mezclas. Esto para mí es algo que veo muy frecuentemente en pacientes, cuando tratamos pacientes del Medio Oriente, pacientes con un fototipo 3 o 4, donde tienen este post-inflammatory hyperpigmentation, tienen esta pigmentación. Con la redermalización podemos mejorar la calidad de la piel. A mí me encanta, por ejemplo, combinar esto con un pico láser, hacer un photoshower toda la cara, no pulsada, y luego en la misma sesión pequeñas pápulas de redermalización. Realmente el paciente tiene cambios importantes. También se puede mezclar con el peeling químico. Estos son boxcar, estos son bastante más difíciles. Se me ve una mejora en las sombras. A pesar de esto, sería bastante bueno generar también una subcisión. Acá María Briceño me pregunta cuál es la hiperdilución de radies. María, toda ocasión deberíamos preguntarle a gente de MERS para hacer un webseminar. No soy speaker de MERS, pero te comento que a mí personalmente me gusta 1:5 o 1:6. Lo veo básicamente en base a la calidad de la piel. En la cara siempre hago diluciones mínimo 1:3. Mi favorita es la 1:5, 1:6, donde pongo 3 y 3 ml. Y una técnica que es muy complejo de aplicar en ciertos mercados, como por ejemplo Latinoamérica, incluso donde vivo yo, es el uso de redermalización en estrías, porque es bastante caro. Si pensamos en un área prolongada, un área extendida de la piel, y hacer redermalización, ¿cuántos ml requeriríamos? Sería muy caro. A pesar de eso, en otros países, por ejemplo, en el Medio Oriente, lo realizan y les gusta bastante y tiene bastante lindos resultados. Tengo algunas fotos también de mis resultados personales. No tuve que utilizar 4 ml, 2 ml por pierna en una paciente que había dado a luz, no amamantó y al mes, muy rápidamente, ella se puso en campaña de bajar de peso y tenía estas estrías muy frescas, estas estrías rojas. Estas estrías rojas con redermalización, los resultados son increíbles, son realmente muy buenos. Se requiere bastante producto, sí, se requieren bastantes visitas. De hecho, este es un resultado a la 8ª visita. Entonces, un paciente dispuesto a invertir tanta cantidad de dinero puede ser complejo.
Entonces el concepto básicamente es que Yalual es una marca evolutiva que se mantiene al día con las tendencias de vanguardia y que tenemos distintas aplicaciones. Requiere un proceso también de estudio, tenemos muchos productos, tenemos distintas aplicaciones, distintas técnicas de aplicación y van a tener distintos resultados y tienen distintas, obviamente, distintos targets, para distintos pacientes. Y lo que quiero que veamos ahora es el video donde utilicé la técnica de lifting con cánula. Okay, esta es una paciente que sí ha tenido bastantes redermalizaciones. Muchos de ustedes ya han visto esta modelo en otro web seminar. Y básicamente lo que queremos es mantener el tono de la piel, mantener un poco la elevación, mantener la calidad de la piel. Es una paciente que sí tiende a generar hematomas muy rápidamente. Es una paciente muy sangradora, hipertensa, con tratamiento está bajo control. Y tratamos de minimizar el nivel de invasividad. Entonces vamos a utilizar la técnica de los 7 puntos, pero la técnica de cánula, lo que utilicé fue EMLA en los puntos de entrada, nada más, 2 pequeñas cantidades de EMLA. De hecho, tengo pacientes que son un poquitito más dramáticos y que infiltran una pequeña cantidad de lidocaína o mercaína sin epinefrina en los 2 puntos de entrada, al igual como cuando lo hacemos con los hilos tensores, y luego incorporar la carga. Eso aquí les voy mostrando. Entonces, básicamente, la pequeña cantidad de EMLA, y luego marco los puntos o el trazado que voy a realizar. Son 5 en la zona de la cara y 2 que suben por la zona temporal hasta las sienes. Y la paciente se ve un poco asustada porque la parte temporal de las sienes es un poco más intensa, pero aquí les voy a mostrar la técnica que yo utilizo. La cánula, la técnica es aplicarla, ponerla lo más superficial posible, por eso el ingreso lo hago casi a 180 grados. Casi 180 grados superficial. Cuando la aguja de guía se incorpora, se pone en una zona específica del punto de entrada, no tenemos gran problema. Aquí estoy usando Cela 1.8, 12 ml con una cánula 22G. Y utilizo siempre cánulas 22G. Básicamente saco la cánula, hay mínimo sangramiento y pongo la cánula casi horizontal, casi 180 grados. La resistencia es mínima. Pongo una pequeña pápula o un pequeño bolo en la zona final del hilo y luego al traccionar voy poniendo también la pequeña cantidad. Hago el avance, me retiro. Luego bajo. Una técnica que he aprendido con los hilos es que para llegar a la zona cerca del mesetero le pido a la paciente que muerda. Cuando el paciente muerde, el masseter se expande y me da un espacio para poder entrar la cánula sin generar mayor resistencia y sin generar mayor dolor. Ahora, si nosotros entramos de esta forma a la zona temporal y a la frente, podemos crear un sangramiento muy, muy prolongado, porque podemos tensionar la arteria superficial. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo ingreso, de hecho yo no saco la cánula, aquí la saqué para mostrarles solamente, pero yo ingreso la cánula como normalmente, y luego lo que hago es generar un pequeño twist. ¿Por qué? Al rotar la cánula, lo que hago es levantar la piel y la arteria superficial queda arriba y yo paso por debajo. El paciente siente cero dolor. Entonces, básicamente, se ingresa la cánula, se rota, se genera un pequeño bolsillo y de hecho se ve como un pliegue. Y luego de ese bolsillo, lo que hago es levantar la piel y incorporar la cánula para los otros 2 puntos. Entonces, ahora vamos a hacer el otro lado. Algo que van a ver en este video y que siempre ocurre, siempre el paciente tiene un lado de su cara más resistente, con más problemas, más duro, más difícil de entrar con la cánula, con mayor dolor. Ocurre. Nuestra cara, nuestros nervios, toda nuestra circulación, nuestros ligamentos tienen un nivel de asimetría. Nuevamente los puntos y los 7. 22G, sí, Verónica, utilizo la cánula 22G. No, 27G, no, bajo ninguna circunstancia. 22G. 22G, porque voy a poner un poco de pausa para responder estas preguntas. Ok, la cánula 22G es la más segura en términos de punción. Si ustedes utilizan una cánula muy fina, como la 25 o la 27, pueden dañar algún nervio, incluso pueden dañar el ducto parotídeo. Con la 22G es seguro. Yo utilizo todo la 22G.
De hecho, yo no tengo disponible cánulas en mi oficina que no sean 22G. Y me pregunta cuánto ml es por lado, 1 ml por lado. Estoy usando CellRader 1.8. ¿Y cuánto por cada punto? Básicamente yo dejo que la piel me vaya mostrando. En el esquema era 0.1 y 0.2 dependiendo de la zona. Dejo que la piel, si son 5 puntos más 2, arriba son 7. Si pensamos que ponemos 0.1 por cada uno, tenemos 0.7 ml. Podemos poner una pequeña cantidad más y tenemos el ml. Dejo que la piel vaya guiándome. Es difícil controlar que sea exacta la misma cantidad y no se preocupen, porque no son relleno inyectable, no estamos hablando de ácido hialurónico retroarticulado que vaya a generar algún nivel de asimetría. Para los hilos, también 22G, buena pregunta. Yo soy trainer, yo enseño los hilos MINT, PDO y Aptos, y sí, yo prefiero 22, incluso 18G. Podemos hablarlo en otro contexto. Ok. Entonces, ahora ponemos la cánula, o sea, la aguja guía, muy superficial. Esta zona sangró más. Muy superficial, casi 180 grados. Disculpen que mi mano no fue la más apropiada para mostrarles, pero básicamente se ve el contorno de la cánula, se ve el borde. Si ustedes hicieran este nivel de profundidad con un hilo inyectado, con un hilo PDO, generarían un pliegue, generarían un dimplic. O sea, esto es aplicable netamente para la redermalización, muy superficial, o sea, con una pequeña cantidad. Le pido a la paciente que muerda. Cuando la paciente muerde, me da... la paciente sufre de bruxismo, entonces la zona submalar y del mesetero es compleja. Pido que muerda y luego avanzo hasta el pre-joule. Como pueden ver, la cánula es bastante larga, utilizo la cánula de 7 centímetros y puedo ingresar a toda la zona. En esta parte no hice la zona de la sienes porque en este lado tenía relleno inyectable. Y preferí evitar, si hay pacientes, yo hago mucho relleno inyectable en la zona temporal, y cuando se utilizan relleno inyectable en esa zona y hacemos redermalización, podemos generar un poco de migración del producto. Entonces, evito, le pregunto al paciente, obviamente, si ha tenido relleno inyectable en la zona temporal. Si lo ha tenido, no pienso, no ingreso redermalización en esta zona. Me pregunto si la cánula va subdérmica. El concepto sería decir intradérmico, pero eso es imposible. Es un espacio virtual que la cánula jamás va a poder captar. Entonces, yo diría subdérmico, tratando de estar en un nivel de superficialidad lo más alta posible. Es difícil ser específico. Lamentablemente, los web seminarios complejos, los videos mostrarles, pero cuando hacemos los hands-on, se puede ver que la cánula es tan superficial que la cánula se ve su borde, se ve el contorno de la cánula, pero además cuando la avanzamos se genera un pliegue. ¿Por qué? Porque al estar tan superficial choca con algunos tejidos fibróticos de colágeno en las partes superficiales que generan este pliegue. Si hacemos eso, por ejemplo, con un hilo PDO, sería un desastre. La cara habría que retirar el hilo. Pero ese es el nivel que buscamos con redermalización. Entonces, si no hay más preguntas, siempre disponible para que me puedan escribir en Instagram, en mis redes sociales, en mi mail personal. Le agradezco mucho el tiempo y el número de asistentes. Ojalá pronto hagamos otro web seminar con algunos otros tópicos que les sea de interés, siempre disponible para las consultas y también para los casos clínicos, si algún día quieren hacer alguna discusión específica. Me pregunta, ¿podría aplicarse como meso con agujas de 4 milímetros 30G? Sí, doctora Robato, pero esa es la aplicación en pápulas. Y por supuesto puede ser, y eso es para, por ejemplo, aplicaciones de hiperpigmentación, para poder hacer renormalización, pápulas en general para las pequeñas arrugas superficiales. Sí, esa es otra aplicación, por supuesto. Esa, de hecho, es la aplicación base de la renormalización. Pequeñas pápulas con la meso needle a nivel muy superficial. Entonces, muchas gracias Francisco, y siempre disponible para las consultas. Que estén muy bien y les agradezco también mucho su tiempo. Que tengan una muy buena tarde y cualquier consulta siempre disponible. Gracias.